Saludo cordialísimo, queridos hermanos y hermanas que escuchan este programa de nuestra emisora diocesana, Nuestra Señora del Socorro, la emisora de la diócesis. Hemos recibido mucho apoyo en esta emisora con motivo de los congresos eucarísticos, arciprestales y parroquiales, y gran ayuda para las rifas, porque recuerden que el año entrante toca renovar la licencia de funcionamiento ante el gobierno, al Ministerio de Comunicaciones, y eso vale un dineral. Pero bueno, hemos recibido muchas ayudas. Muchísimas gracias. Nuestro Señor les recompense, porque a través de esta emisora nosotros evangelizamos. Es la emisora que nació para esa tarea, para esa misión. También saludo a todos los oyentes que sintonizan las emisoras comunitarias de nuestras parroquias y que transmiten asimismo este programa siempre en domingo. Estamos en el 27º domingo del tiempo ordinario de nuestra liturgia. Corresponde al 7 de octubre, ya una semana de este nuevo mes. El tiempo corre muy rápido. El evangelio de hoy es un evangelio tomado de San Marcos, capítulo 10, versículos 2 a 16. Es un tema muy importante y muy actual. Por eso pongamos atención a la lectura, proclamación del Santo Evangelio, que dice: En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba: ¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿Qué les ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: Por la dureza de su corazón dejó escrito Moisés este precepto, pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: Si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos lo regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad les digo que quien no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, este evangelio nos muestra el plan de Dios sobre el amor humano, sobre el amor conyugal, sobre el amor de un hombre hacia una mujer y viceversa. Es el amor conyugal, es el amor de los esposos que se prepara en el noviazgo con un amor y una dedicación exclusiva que exige fidelidad desde antes del matrimonio. Aquí nuestro Señor nos habla del plan de Dios desde el principio. Los fariseos se acercaron a ponerlo a prueba haciéndole una pregunta sobre si se podía repudiar a la mujer por cualquier causa en el pueblo de Israel. Si Moisés permitía que se repudiara a su mujer, y efectivamente, en el tiempo de Moisés se permitió el divorcio, o sea, la separación, y quien repudiaba o echaba de la casa, dijéramos así, y por cualquier causa, pues era el marido. Eso era permitido en el tiempo de Moisés. Y nuestro Señor respondió esa pregunta diciéndoles: al principio de la creación no fue así. Dios creó a nuestros primeros padres, los creó, dice, hombre y mujer. Y viene esa sentencia que se repite
3 veces a lo largo de la Sagrada Escritura para insinuar las características propias del matrimonio según el plan de Dios. ¿Cuál es esa sentencia? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Eso es lo que está escrito en el Génesis. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán los dos una sola carne. Está la unidad, un hombre con una mujer, no un hombre con varias mujeres, o una mujer con varios hombres. Poligamia, poliandría, que en algunas culturas existió e incluso sigue existiendo. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es un hombre con una mujer que se aman y fundan sobre la base de esa unión el matrimonio, y que es una unión indisoluble. Nuestro Señor hoy, repitiendo lo que en el Génesis se encuentra, dijo: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. De tal manera que es una unión indisoluble, la que el matrimonio, según Dios, debe respetarse, de tal manera pues que ese amor único entre ellos dos sea permanente, sea auténtico, sea verdadero, sea fecundo, porque hay que procrear los hijos para formar una familia. De tal manera que entonces el mensaje del Evangelio hoy rechaza el divorcio, el repudio, según el léxico del Antiguo Testamento, de las costumbres del pueblo de Israel, que permitió Moisés por la dureza de corazón, les dijo nuestro Señor, porque al principio no fue así. La dureza de su corazón dejó escrito Moisés ese precepto, o sea, de permitir el repudio, pero eso no es del plan de Dios. También el Evangelio nos habla de adulterio. Aunque estén unidos, el esposo, la esposa, no pueden tener relaciones con otra mujer o con otro hombre, porque se comete un pecado muy grave que es el adulterio. No se puede cejar a una mujer. Ese es ya un pecado y un adulterio de corazón que se plasma también en el ejercicio del hecho concreto. Es un pecado muy grave contra la Iglesia, contra Dios principalmente, contra el sacramento. Aquí todos estos textos y este mensaje nos hablan de lo que Dios quiere, que la familia esté fundamentada, instituida, porque es institución de Dios, en el sacramento del matrimonio. En el sacramento del matrimonio. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Después en la carta a los Efesios, capítulo 6, encontramos otra vez esta página del Génesis. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y ya San Pablo, asumiendo lo que él aprendió del mensaje de la Iglesia y del mensaje de Cristo, lo refiere a la Iglesia y habla: este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. ¿Cuál es el gran misterio? La unión de Cristo esposo con la unión de la Iglesia esposa. Y esa unión es única, indisoluble. Obviamente es fecunda, porque la Iglesia engendra hijos para el cielo, como decimos en el catecismo. Y entonces el matrimonio católico como sacramento es signo de esa unión. Los esposos casados están llamados a ejercer ese signo, a ejercitar su amor a nombre y en nombre de Cristo, esposo, con su esposa, la Iglesia. Es ese amor el signo que lo constituye como sacramento. Todo sacramento es un instrumento de gracia, y lo define el catecismo: es un signo eficaz de la gracia. El signo del matrimonio hay que significar la unión de los esposos, está significada en la unión de Cristo con la Iglesia. ¿Y qué unión más perfecta que la unión de Cristo con la Iglesia? Por eso, en este día estamos
llamados a fortalecer nuestra fe en los misterios de Dios, en los sacramentos. Tenemos todos los sacramentos, y quien realmente siente la vocación de fundar una familia dentro y sobre la base del amor conyugal como Dios lo quiere, ha de recibir ese signo eficaz de gracia que le comunica la gracia propia del sacramento del matrimonio, que es ese sacramento, que entonces la unidad, la indisolubilidad, la verdad, la fecundidad, todos sean valores que se viven en el seno de una familia, y la familia entonces se convierte en esa iglesia en pequeño, en esa iglesia doméstica, en esa cuna de la iglesia, porque es en la familia donde se transmiten los valores. La familia es transmisora de la fe, la familia es evangelizadora, porque ha sido evangelizada con el sacramento y con la gracia que Dios da a través del sacramento, porque cada sacramento tiene su propia gracia, que es el don de Dios que da para poder asumir los compromisos propios del matrimonio. Si no se asumen esos compromisos o no se entiende nada de eso, aunque se casaran los contrayentes, ese matrimonio es nulo, porque no está fundamentado en el verdadero amor, en la fidelidad, en el conocimiento de los compromisos que tienen los esposos para llevar adelante una familia. Son deberes que desde su fe están obligados a realizar. Oremos mucho por nuestras familias para que la bendición de Dios descienda sobre todas ellas y puedan ser lo que realmente están llamados a ser. Tienen una gran misión de ser y desarrollar la misión profética, o sea, de anunciar el Evangelio de Cristo, la misión santificadora, santificarse en el ejercicio de los deberes de su familia, y también desde la familia el anuncio de la misión, porque la familia es misionera. Pues la bendición para todos y que pasen un feliz domingo. La bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Feliz domingo para todos.